¡Aguara! Durante muchos años existió un estereotipo que se patentó en la sociedad con respecto a lo que se conoce como el dibujo animado. El dibujo animado o caricatura por aquel entonces era algo que, si bien tenía muchos matices de percepción ante la sociedad común, la realidad es que desde sus inicios o incluso a día de hoy suele generalizarse como un medio de entretenimiento exclusivamente infantil. Y si bien debemos admitir que en su mayor parte es cierto, la otra cara de la moneda es que desde hace mucho tiempo el lenguaje de la caricatura ha sido utilizada para narrar historias de todo tipo, para todo tipo de público, desde series animadas para infantes, jóvenes e incluso adultos. De hecho, si nos vamos a un extremo, ahí tenemos a South Park, que fuera de intentar contarnos una historia, se delata como una obra que satiriza todo lo que se le ponga enfrente, usando el humor negro como principal arma. Pero volviendo con respecto a lo que es el estereotipo común de que las caricaturas son para los peques, de esta mentalidad han surgido obras que, bueno, las terminan parodizando. Siendo el más claro ejemplo de esto Happy Tree Friends, que básicamente se camufla a sí misma como una caricatura para niños cuando en realidad es una obra de humor negro y gore. Aún con ello, existen obras animadas que hacen mucho por contarnos una historia que realmente se toma en serio a sí misma. Obras independientes como Mickey en la Guerra de Vietnam son un claro ejemplo formidable, ya que más allá de lo que pueda parecer, nos cuenta una historia que no se anda con bromas, una trama que a simple vista es una parodia con personajes de Disney, cuando en realidad es que termina siendo una historia como pocas veces se han contado, en donde todo tiene una coherencia tan verosímil como perturbadora, dando por resultado una auténtica obra maestra de la animación independiente. Pero mi punto con esto es que, más allá de que la animación haya estado etiquetada por años como un medio de entretenimiento exclusivamente infantil, han surgido obras que se han aprovechado de esto y lo han usado a su favor con el fin de crear algo que, además de original, sirve como un medio de protesta ante esta creencia. Series infantiles como Bluey ya daban un paso a la dirección deseada, y volviendo a ejemplos como Happy Tree Friends, mi pregunta es, ¿qué pasaría si tomáramos una serie infantil como Ositos Cariñositos y la fusionáramos con películas como Pelotón? Por un lado tendríamos cortos como Happy Tree Friends Capao, pero ¿qué pasaría si en vez de una sátira nos contaran una historia que realmente se tome en serio a sí misma? ¡Vamos, vamos, sucia escoria! ¡Más rápido! Los unicornios os meterán su cuerno por el culo tan profundamente que os harán vomitar arándanos por la boca. La Guerra de los Unicornios es una película franco-española dirigida por el artista Alberto Vázquez. Si bien es una película que desde su inicio se presenta con una estética infantil, es evidente que mucho de esto es algo superficial, no tanto por la trama y el desarrollo de la historia, sino por el apartado artístico empleado, el cual, si bien está rebosante de colores pastel, en su mayor parte hace gala de una ambientación bastante sombría, incluso cuando la obra muestra escenas que buscan emular una estética infantil. Este tratamiento de la seriedad no solo se limita al apartado artístico, sino también al modo en que los personajes son animados o se mueven. Una particularidad de Happy Tree Friends era que realmente podría ser una serie engañosa por su sola estética visual, la cual realmente daba la impresión de ser una serie infantil en toda ley, tanto por el diseño artístico de sus personajes y entorno, como por la animación desenfadada e infantil que la acompañaba. La Guerra de los Unicornios, por su parte, hace gala de una animación seria, cuidadísima en muchos aspectos y enfermizamente fenomenal, la cual ya delata de que no busca engañar a nadie, sino más bien contar una historia que desde el minuto 1 podamos sentir de que no es algo dirigido para pequeños, a pesar de cómo luzcan sus personajes y cómo es mostrada la estética visual y la paleta de colores. La animación evidentemente es tradicional, cuadro por cuadro, y esto se evidencia bastante con esa escena introductoria, con esos unicornios y esa masa oscura que parece ser dibujada cuadro por cuadro en una pintura en óleo. En cuanto a los osos, más de lo mismo, una animación detalladísima en cada mínimo detalle, increíblemente fluida en el mayor de los casos y correcta en términos profesionales. Y no solo lo digo por esa escena de ese osito secándose la paloma, sino por cada fotograma que en conjunto da por resultado una animación que verdaderamente es un 10 de 10. La historia gira en torno a un pequeño pelotón de soldados ositos, los cuales son enviados a buscar a una compañía desaparecida en una misión tras haber hecho un entrenamiento un tanto accidentado. Todo esto mientras se divaga en temas como la moral, la religión, el amor o incluso la hermandad, y es esta última en la que más hace hincapié. Por favor, nos avergüenzas. Mírate,
No eres nada bello. Es solo ansiedad, hermanito. Ya sabes que antes no era así. Antes. Pues ahora no eres para nada bello ni amorosito. En cambio, mirad yo. Es precioso. Y sí, supongo que mentí un poco. La Guerra de los Unicornios no es una historia que se tome en serio a sí misma, al menos no durante la primera mitad. En su mayor parte, la historia toma muchos elementos propios de obras como Ositos Cariñositos para plasmarlo a su mundo, principalmente con el tema de la belleza, la ternura o lo importante que es para cada uno de estos personajes ser un osito adorable y rechoncho, cosa que se delata aún más con los nombres infantilizados de los soldados, como el Sargento Caricias, los gemelos Mimosín, el Soldado Coco o Azulín y Gordy, los protagonistas de esta historia. Y es aquí en donde quiero hacer un pequeño hincapié con respecto a estos dos hermanos. Si bien desde el inicio se nos planteó el conflicto entre los unicornios y los osos, la realidad es que esta rivalidad bélica mostrada en los hechos de la historia tarda hasta el último tercio de la película en protagonizar la narrativa. Anterior a esto se nos muestra una historia que hace más hincapié en la complicada relación de estos dos hermanos, así como mostrar la clara falta de organización en el pelotón, siendo los mismos soldados los enemigos de ellos mismos, muy similar a como lo planteaban películas como Pelotón, en donde a pesar de luchar todos en el mismo bando, se deja entrever una enemistad mutua entre sus mismos soldados, lo que termina derivando en peleas internas, conflictos con sus ideologías, incompetencias en los altos mandos o incluso una revolución entre la misma cadena de mando. Durante el primer tercio se nos muestra a cada integrante de la unidad con el fin de familiarizarnos un poco con los personajes, principalmente cuando están todos descansando en sus cabañas mostrando las características de cada osito, desde el amor entre dos hermanos gemelos, el físico de un osito adorable, la baja autoestima del soldado Gordy por su obesidad y el constante bullying por parte de su hermano, o ver cómo el soldado Sonrisa se está secando la verga. En general, la película hace lo necesario para que nos sintamos inmersos en esta historia y lo que ofrece. Principalmente cuando intenta narrarnos la historia de estos dos, al ser uno el protagonista y el otro el antagonista de esta historia, siendo al final del día un cuento entre la rivalidad por parte de dos hermanos, los cuales tienen una rivalidad inexistente, más allá de los delirios de uno de ellos. Una vez terminado el entrenamiento, la unidad es enviada a hacer el reconocimiento en un bosque mágico con el fin de encontrar a una compañía que no da señales de vida. Este bosque, según dicen las leyendas, fue hace muchos años el hábitat de los osos primitivos, quienes vivían en aquel valle en el cual Dios había hecho para ellos, pero que un día fue conquistado por los unicornios, los cuales usurparon el poder del bosque, dando por iniciado la guerra entre estas dos facciones, afirmando al final que aquel osito que beba la sangre del último unicornio será el elegido por Dios para que más adelante este pueda regresar al valle y vivir junto a ellos. La compañía de ositos se adentra en el bosque corriendo los riesgos que conlleva el recorrer estos sitios peligrosos. Todo mientras son guiados por el sargento Caricias y protegidos por el padre, quien en un inicio tiene roces con el sargento por temas religiosos. Reconozco que en un principio pensé que el personaje de padre sería ridiculizado a lo largo de toda la película, pero nada más lejos de la realidad. Al final, termina siendo este el personaje más lúcido de la obra, advirtiendo sobre los peligros del bosque al sargento, quien tras burlarse de él y de su dios, termina afrontando las consecuencias, concretamente al llevarle la contraria al padre, dejando que su unidad se drogue con orugas alucinógenas, dejando por resultado el asesinato inconsciente de parte de unos de los gemelos Mimosín por parte de su otro hermano, quien tras descubrir lo que hizo, optó por terminar quitándose él también la vida. Esto da paso a un flashback en donde se nos muestra el funeral de la madre de los dos protagonistas, que si bien es algo que como espectador no transmita mucho a nivel sentimental, más adelante se nos muestra un detalle que hace que esta situación sea más turbia de lo que aparenta. Tras esto, el pelotón encuentra el resto de la compañía que no daba señales de vida, y posterior a eliminar sus restos, la historia toma un aire distinto al mostrarnos la perspectiva de este mismo conflicto desde el punto de vista de los unicornios, quienes se nos muestra como seres que viven para el bosque y que el bosque vive para ellos, en una armonía bilateral en la que la prosperidad de uno es recompensada por la del otro, dejando en evidencia una escala de grises en donde se nos muestra que no hay buenos ni malos en esta guerra, sino un conflicto desencadenado que ha llevado a las dos razas a pelearse entre sí, pero que al mismo tiempo es parte de la profecía descrita en la que las dos facciones se enfrentan a muerte. Tras una emboscada por parte de los osos hacia los unicornios, un enfrentamiento se desencadena entre estos dos bandos, quedando los osos en desventaja ante los unicornios, pero que terminan siendo salvados gracias al sacrificio del padre, quien, curiosamente, a pesar de haber tenido la peor muerte al explotar por una granada en 1000 pedazos,
pedazos, sus restos nunca se nos son mostrados explícitamente a diferencia de los demás personajes muertos, anteriores y posteriores. Todo esto culmina con solo 3 sobrevivientes y dada la situación de Coco al estar herido, es asesinado fríamente por Azulín y posteriormente canibalizado por él, dejándolo aún más en evidencia como el monstruo y principal antagonista de esta película. No solo por esta escena macabra, sino cuando se nos explica el origen de su comportamiento. Claramente es un personaje roto, está frustrado, celoso a niveles enfermizos y un monstruo por naturaleza. Tras una serie de imprevistos en donde aparentemente Azulín queda como el único sobreviviente de la misión, este es ascendido por el alto mando, pero al final termina creando una rebelión interna con el fin de tomar el máximo poder militar y así acabar con los unicornios. Mientras todo esto ocurre, se nos revela la escena que quizás sea la mejor de toda la película, en donde vemos una amistad entre ambas facciones, en donde se nos revela la nada sorprendente supervivencia de Gordy, el cual logra crear un lazo afectivo con María, la unicornio principal del punto de vista de su raza. Esta amistad lamentablemente no dura mucho. El Armagedón entre estas dos facciones inicia en una brutal y horrible confrontación en donde al final ambos hermanos se encuentran. Es ahí cuando Azulín se deja mostrar como la criatura que realmente es, no solo en apariencia sino en mentalidad, ya que más allá de llorar por ver a su hermano que creía muerto, posteriormente lo asesina al ver que está aliado con un unicornio, pero al mismo tiempo, y cabe la posibilidad, al ver que no tiene la atención de su hermano tras empatizar con otra criatura. Al final, tras Caín matar a Abel, este bebe la sangre del último unicornio con vida, dando por resultado una escena final que por momentos parecen sacados de una película de terror. La profecía se cumple y el primer hombre se crea, en una alegoría que parece ser un balance entre la teoría de la evolución y la historia de Caín y Abel, formándose una masa negra que adopta la conciencia del bien así como la del mal, finalizando esta historia con una forma tan bizarra como perturbadora. Al final, La Guerra de los Unicornios es una película fenomenal, increíblemente entretenida y original como pocas se han visto. Es una película que intenta algo nuevo, una película que no tiene miedo a arriesgarse y que sobre todo no te ves venir. Es una propuesta fresca cuyo concepto, menos mal, no ha sido explotada por muchos medios. En cuanto a su calidad, más de lo mismo, es sencillamente impresionante el apartado artístico empleado. Se nota un verdadero amor o explotación laboral en cada fotograma de su animación, no solo en lo que Animar Pitos respecta, sino también en todo el conjunto que la obra ofrece. Es claro que hay auténticos artistas detrás de todo esto, y tras haberme visto todo lo que esta película tiene para ofrecer, solo la puedo catalogar como una obra muy recomendable y entretenida. En fin, eso era todo. Muchas gracias.